En las alturas del monte Olimpo, donde las nubes se entretejían con los pilares de mármol de los palacios divinos, Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, se encontraba en su santuario personal. El aire estaba impregnado con el aroma de pergaminos antiguos y el sutil perfume de las flores de olivo que adornaban las columnas. La luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales, bañando la estancia en un resplandor etéreo que hacía brillar la armadura de la diosa, pulida hasta la perfección. Atenea estaba inclinada sobre un antiguo papiro, sus ojos grises escudriñando las líneas de un texto arcano. Sus dedos, delgados y ágiles, trazaban patrones en el aire mientras desentrañaba los misterios ocultos en las palabras. El silencio era profundo, interrumpido solo por el ocasional susurro de las páginas al voltearse y el suave tintineo de las joyas que adornaban su túnica. De repente, un estremecimiento recorrió el aire. Las llamas de las antorchas parpadearon y una brisa fría, inusual en las alturas olímpicas, se coló por las ventanas. Atenea alzó la vista, sus sentidos divinos alertas ante la presencia de algo fuera de lo común. Fue entonces cuando una luz cegadora inundó la habitación, tan intensa que incluso la diosa tuvo que entrecerrar los ojos. Cuando el resplandor se disipó, ante ella se encontraba una figura etérea, Némesis, la diosa de la venganza y el equilibrio cósmico. Su presencia era imponente, envuelta en sombras y luz, con ojos que parecían contener galaxias enteras. Atenea, portadora de la sabiduría divina, comenzó Némesis, su voz resonando con ecos de destinos entrelazados, has sido desafiada por las Moires. Un enigma se cierne sobre ti, uno que pondrá a prueba no solo tu intelecto, sino la esencia misma de tu divinidad. La diosa de la sabiduría frunció el ceño, una expresión de intriga y preocupación cruzando su rostro normalmente sereno. ¿Qué clase de enigma podría desafiar a la mismísima personificación del conocimiento?, preguntó, su voz firme pero con un matiz de curiosidad. Némesis sonrió enigmáticamente, un gesto que parecía contener secretos antiguos como el tiempo mismo. Uno que no se resuelve con la mente, sino con el corazón. Tienes 7 días para descifrar el acertijo o enfrentarás consecuencias que sacudirán los cimientos del Olimpo y del mundo mortal. Con estas palabras, Némesis extendió su mano, y en ella apareció un pergamino sellado con cera negra. El sello brillaba con una luz propia, pulsando como si tuviera vida. Atenea lo tomó con manos que, por primera vez en eones, temblaban ligeramente. El peso del pergamino parecía desproporcionado a su tamaño, como si contuviera el destino de mundos enteros. Recuerda, Atenea, advirtió Némesis mientras su forma comenzaba a desvanecerse, el tiempo corre, y con él, el destino de todo lo que has jurado proteger. Con un último destello de luz, Némesis desapareció, dejando a Atenea sola con el enigmático pergamino. La diosa se quedó inmóvil por un momento, su mente acelerada sopesando las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Finalmente, con un movimiento decidido, rompió el sello. Al desenrollar el pergamino, sus ojos se abrieron de par en par. El enigma era más complejo y perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. Las palabras parecían bailar en la página, cambiando y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Atenea sintió, por primera vez en su existencia divina, una punzada de duda. ¿Cómo puedo resolver un acertijo que desafía la lógica misma?, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro en la quietud de su santuario. Mientras la noche caía sobre el Olimpo, Atenea se sumergió en una contemplación profunda. Los astros brillaban en el cielo nocturno, testigos silenciosos del comienzo de una prueba que cambiaría no solo a la diosa de la sabiduría, sino el curso mismo de la historia divina y mortal. La brisa nocturna trajo consigo el aroma de las flores de olivo, símbolo de la diosa, como un recordatorio de su poder y responsabilidad. Atenea sabía que el desafío que tenía por delante requeriría más que su vasto conocimiento, necesitaría explorar aspectos de sí misma que había ignorado durante milenios. Con determinación renovada, la diosa se dirigió hacia su biblioteca personal, un vasto recinto lleno de conocimientos acumulados a lo largo de eras. Mientras caminaba entre estantes interminables de pergaminos y tablillas, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, trazando conexiones y desentrañando misterios. Debo encontrar una forma, se dijo a sí misma,
su voz resonando con una mezcla de determinación y un toque de incertidumbre nunca antes experimentada. El destino del Olimpo y de la humanidad depende de ello. Y así, bajo la luz de las estrellas eternas, Atenea comenzó su búsqueda, consciente de que el reloj cósmico había comenzado su cuenta regresiva. El enigma divino, un desafío sin precedentes, marcaría el inicio de un viaje que pondría a prueba no solo su sabiduría, sino la esencia misma de su ser divino. La noche caía sobre la antigua ciudad de Atenas, un manto de estrellas cubriendo el cielo como joyas dispersas sobre terciopelo negro. En las calles empedradas, iluminadas tenuemente por antorchas y la luz de la luna, una figura encapuchada se movía con gracia y determinación. Era Atenea, quien había decidido descender al mundo mortal en busca de respuestas. El aire estaba impregnado con el aroma de aceite de oliva y especias, mezclado con el olor a tierra húmeda después de una ligera llovizna. Los sonidos de la ciudad nocturna, risas distantes, el ladrido ocasional de un perro, el murmullo de conversaciones que se filtraban por ventanas entreabiertas, creaban una sinfonía urbana que contrastaba con el silencio eterno del Olimpo. Atenea se detuvo frente a una modesta casa de adobe, sus ojos divinos penetrando las paredes como si fueran de cristal. Dentro, una joven llamada Sofía se inclinaba sobre un escritorio de madera desgastada, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite. Estaba absorta en la lectura de un antiguo texto, sus dedos trazando suavemente las líneas mientras sus labios se movían en silencio, repitiendo palabras de sabiduría olvidada. La diosa sonrió, esta mortal, cuyo nombre significaba sabiduría, podría ser la clave para resolver el enigma que amenazaba su dominio divino. Con un gesto sutil, Atenea hizo que una suave brisa entrara por la ventana, llevando consigo el aroma de olivos en flor, su símbolo sagrado. Sofía, llamó Atenea suavemente, su voz mezclándose con el susurro del viento. La joven se sobresaltó, girándose para encontrarse cara a cara con la diosa. Sus ojos, de un marrón profundo, se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de asombro y reverencia. La luz de la lámpara parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes de la humilde habitación. «Mi señora Atenea», susurró Sofía, cayendo de rodillas, su largo cabello oscuro cayendo como una cortina sobre su rostro inclinado. «¡Qué honor me trae tu presencia!». Atenea le tendió la mano, ayudándola a levantarse. El contacto envió una corriente de energía divina a través de Sofía, haciéndola temblar ligeramente. «Necesito tu ayuda, joven Sofía. Un enigma amenaza no solo mi existencia, sino el equilibrio del mundo tal como lo conocemos». Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, una figura siniestra observaba. Era Dolos, el espíritu del engaño y la traición. Sus ojos, dos brasas ardientes en la oscuridad, brillaban con malicia mientras tramaba cómo aprovechar la vulnerabilidad de la diosa. «Un enigma que ni siquiera la gran Atenea puede resolver», murmuró para sí mismo, su voz un siseo que parecía mezclarse con las sombras. «Qué oportunidad tan deliciosa para sembrar el caos». De vuelta en la casa de Sofía, Atenea desplegaba el pergamino misterioso. La joven mortal observaba con fascinación cómo las letras parecían moverse y cambiar en la superficie del papiro, como si estuvieran vivas. El enigma dice, lo que la sabiduría no puede comprender, el corazón lo entiende sin esfuerzo. Encuentra la respuesta en el lugar donde la razón y la emoción se encuentran, pero ten cuidado, pues el precio del fracaso es la pérdida de lo que más valoras, leyó Atenea, su voz cargada de una preocupación que nunca antes había mostrado. Sofía frunció el ceño, concentrada. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras revelaran su secreto con solo mirarlas fijamente. «Mi señora», dijo finalmente, «esto parece más un acertijo del alma que de la mente». Atenea asintió gravemente, sus ojos grises reflejando la luz de la lámpara. «Precisamente por eso he venido a ti, Sofía. Necesito entender el corazón humano para resolver este misterio». La joven se levantó, caminando hacia una pequeña estantería llena de pergaminos y libros. Sus dedos acariciaron los lomos con reverencia antes de seleccionar uno. «Quizás», comenzó, «la respuesta no esté en la lógica pura, sino en la sabiduría que surge de la experiencia humana.
Mientras la noche avanzaba, Diosa y mortal se sumergieron en una profunda discusión. La habitación se llenó con el susurro de páginas volteadas, el rasgueo de plumas sobre papiro y el murmullo de voces que exploraban ideas antiguas y nuevas. El aroma del aceite de oliva de la lámpara se mezclaba con el de la tinta fresca, creando una atmósfera de conocimiento y descubrimiento. Fuera, en las calles de Atenas, Dolor se deslizaba entre las sombras, susurrando dudas y sembrando semillas de desconfianza en los oídos de los ciudadanos dormidos. Sus palabras eran como veneno dulce, infiltrándose en los sueños y preparando el terreno para el caos que estaba por venir. A medida que el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer, Atenea y Sofía emergieron de la casa, sus rostros mostrando determinación y un atisbo de esperanza. La ciudad comenzaba a despertar, ajena al drama divino que se desarrollaba en sus calles. Debemos buscar en los lugares donde la emoción y la razón se entrelazan, sugirió Sofía, su voz cargada de emoción juvenil y sabiduría más allá de sus años. Quizás el ágora sea un buen lugar para empezar. Atenea sintió una leve sonrisa curvando sus labios. Tu intuición es aguda, joven Sofía. En el corazón de la ciudad, donde las ideas y las pasiones se encuentran, podríamos encontrar la clave que buscamos. Juntas, se dirigieron hacia el centro de Atenas, ignorantes de las fuerzas oscuras que se movían a su alrededor, preparándose para complicar aún más su misión. El sol naciente bañaba la ciudad en tonos dorados y rosados, prometiendo un nuevo día lleno de desafíos y descubrimientos. Mientras caminaban, Atenea reflexionaba sobre la ironía de su situación. Ella, la diosa de la sabiduría, buscando consejo en una mortal. Sin embargo, en el corto tiempo que había pasado con Sofía, había comenzado a vislumbrar aspectos del conocimiento que había pasado por alto durante milenios. El ágora se alzaba ante ellas, el corazón palpitante de la vida ateniense. Comerciantes preparaban sus puestos, filósofos se reunían en pequeños grupos para debatir las grandes cuestiones de la existencia, y ciudadanos de todas las clases comenzaban su día. Era un microcosmos de la experiencia humana, un lugar donde la sabiduría divina de Atenea se encontraba con la realidad terrenal de aquellos a quienes protegía. Con cada paso que daban hacia el centro del ágora, Atenea sentía que se acercaban no solo a la solución del enigma, sino también a una comprensión más profunda de su propio papel como diosa de la sabiduría. Lo que estaba por descubrir cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia divina inmortal por siempre. El amanecer teñía de rosa el cielo de Atenas, bañando las columnas de mármol del ágora con una luz etérea. Atenea y Sofía caminaban entre los puestos que comenzaban a despertar, sus sentidos alerta a cualquier pista que pudiera ayudarlas a resolver el enigma divino. El aire estaba cargado con una mezcla de aromas, el pan recién horneado, las especias exóticas de tierras lejanas y el inconfundible olor a aceite de oliva, tan querido por los atenienses. Debemos buscar en los lugares donde la emoción y la razón se entrelazan, sugirió Sofía, sus ojos brillantes de entusiasmo mientras observaba a su alrededor. Aquí, en el corazón de Atenas, donde el comercio se mezcla con la filosofía, podríamos encontrar la clave. Atenea asintió, su mirada escudriñando cada rincón del ágora con atención divina. Tienes razón, Sofía. Este lugar es un crisol de experiencias humanas, donde la sabiduría práctica se encuentra con los más altos ideales. Mientras caminaban entre la multitud que comenzaba a formarse, no notaron la sombra que la seguía, deslizándose entre los puestos y las personas con una gracia sobrenatural. Dolos, maestro del engaño, había estado observando cada movimiento de la diosa y su joven protegida desde las sombras de la noche. Sus ojos, dos brasas ardientes en un rostro que cambiaba constantemente, brillaban con malicia mientras tramaba su plan. En el centro del ágora, donde los filósofos solían reunirse para sus debates, Atenea y Sofía se detuvieron. El bullicio de comerciantes y ciudadanos llenaba el aire, una cacofonía de voces que discutían sobre precios, política y los últimos chismes de la ciudad. Escucha, Sofía, dijo Atenea, cerrando los ojos por un momento. En esta mezcla de voces, en la pasión de los debates y la lógica de los tratos, podríamos encontrar la clave para entender cómo se entrelazan la razón y la emoción.
Sofía asintió, imitando a la diosa y cerrando los ojos para concentrarse en los sonidos que las rodeaban. Por un momento, ambas permanecieron inmóviles, como estatuas en medio del torbellino de actividad. Fue entonces cuando Dolós vio su oportunidad. Adoptando la forma de un anciano venerable, con una larga barba blanca y ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos, se acercó a ellas. ¿Buscan respuestas, mis queridas?, preguntó con una voz que sonaba como pergaminos antiguos crujiendo. Conozco un lugar donde la sabiduría y el corazón se encuentran, un lugar más allá de este bullicio mundano. Atenea abrió los ojos, su mirada normalmente perspicaz nublada por la urgencia de resolver el enigma. ¿Dónde está ese lugar, buen hombre?, preguntó, una nota de esperanza coloreando su voz. Dolós, en su disfraz de anciano, sonrió enigmáticamente. Sus ojos brillaron por un instante con un fuego que no era del todo humano, pero el destello pasó tan rápido que incluso Atenea lo pasó por alto. En las afueras de la ciudad, respondió, hay una cueva antigua. Se dice que allí, los secretos del corazón y la mente se revelan a aquellos que son dignos. Sofía, sintiendo una punzada de inquietud, miró a Atenea con duda. Mi señora, susurró, algo no se siente bien. Quizás deberíamos. Pero Atenea, impulsada por la urgencia de resolver el enigma y el peso de la responsabilidad divina, interrumpió suavemente a su joven compañera. Debemos seguir cada pista, Sofía. El tiempo se agota y el destino del Olimpo pende de un hilo. Con una última mirada de agradecimiento al anciano, que se despidió con una reverencia que ocultaba una sonrisa maliciosa, Atenea y Sofía se dirigieron hacia las afueras de la ciudad. El sol ascendía en el cielo, bañando el paisaje en una luz dorada que hacía brillar las hojas de los olivos y resaltaba la blancura de las rocas calcáreas. Mientras se alejaban del bullicio de la ciudad, el silencio comenzó a envolverlas. Solo el canto ocasional de un pájaro o el susurro del viento entre las ramas de los olivos rompía la quietud. Sofía no pudo evitar sentir que se adentraban en un territorio donde las reglas normales ya no aplicaban. Finalmente, ante ella se alzó la entrada de una cueva, oscura y misteriosa. La boca de la caverna parecía tragarse la luz del sol, creando un contraste inquietante con el paisaje luminoso que las rodeaba. Es aquí, dijo Atenea, su voz mezclada con determinación y un toque de aprensión que nunca antes había experimentado. Dentro de esta cueva podríamos encontrar la respuesta que buscamos. Sofía, sintiendo el peso de la situación, tomó la mano de Atenea. Juntas, mi señora, dijo con una valentía que sorprendió incluso a la diosa. Enfrentemos lo que sea que nos espere ahí dentro. Con un último vistazo al mundo exterior, Atenea y Sofía se adentraron en la oscuridad de la cueva. El aire se volvió frío y húmedo, y el sonido de sus pasos resonaba de manera inquietante en las paredes de piedra. Apenas habían dado unos pasos cuando el suelo bajo sus pies desapareció. Con un grito de sorpresa, ambas cayeron en un abismo profundo y oscuro. La trampa de Dolós se había cerrado sobre ellas. Mientras caían, Atenea se dio cuenta de su error. Había permitido que la desesperación nublara su juicio, algo que jamás había sucedido antes. ¿Era esto parte de la maldición? ¿Había el enigma ya comenzado a afectar sus legendarias habilidades de razonamiento? En la oscuridad de la cueva, la risa malévola de Dolós resonaba, eco tras eco, burlándose de la diosa de la sabiduría. Oh, gran Atenea, su voz retumbaba en las paredes de piedra, ¿dónde está tu sabiduría ahora? Has caído en la trampa más simple, cegada por tu propia desesperación. Mientras Atenea y Sofía luchaban por orientarse en la oscuridad absoluta, la diosa comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No solo debía resolver el enigma, sino también superar sus propias limitaciones y vulnerabilidades recién descubiertas. La caída parecía interminable, un descenso vertiginoso hacia lo desconocido. Atenea extendió sus brazos, buscando a Sofía en la oscuridad. Sofía, gritó, su voz perdida en el rugido del aire que pasaba junto a ellas. Mantente cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, aterrizaron.
no fue un impacto duro como esperaban, sino más bien como si fueran depositadas suavemente en un suelo arenoso. La oscuridad seguía siendo absoluta, pero el aire había cambiado. Ya no era el aire húmedo y frío de la cueva, sino que tenía una cualidad etérea, casi sobrenatural. ¿Dónde estamos?, susurró Sofía, su voz temblando ligeramente. Atenea, utilizando sus sentidos divinos, intentó orientarse. No estamos en el mundo mortal, dijo finalmente, su voz mezclada con asombro y preocupación. Creo que hemos caído en un reino entre mundos, un lugar donde las reglas de la realidad no se aplican como las conocemos. Mientras sus ojos comenzaban a adaptarse, formas vagas empezaron a tomar forma en la penumbra. No eran formas sólidas, sino más bien sombras de ideas, conceptos flotando en el éter. El laberinto de las emociones, murmuró Atenea, reconociendo finalmente dónde se encontraban. Un lugar mítico que creía perdido hace eones. Aquí, Sofía, nos enfrentaremos no solo a desafíos físicos, sino a pruebas del corazón y la mente. Sofía, sintiendo el peso de la situación, se acercó más a Atenea. ¿Cómo saldremos de aquí, mi señora? La diosa de la sabiduría, por primera vez en su existencia eterna, respondió con honestidad cruda: no lo sé, Sofía. Pero juntas, quizás podamos descubrir no solo la salida, sino también la respuesta al enigma que amenaza al Olimpo. Y así, Atenea y Sofía se adentraron en las profundidades del laberinto de las emociones, un reino donde la lógica y el sentimiento se entrelazaban de maneras impredecibles. Lo que descubrirían allí no solo desafiaría todo lo que Atenea creía saber sobre la sabiduría, sino que también pondría a prueba los límites de su divinidad y su comprensión del corazón humano. La trampa de Dolos marcaba un punto de inflexión en su búsqueda. Ahora, perdidas en un reino entre mundos, Atenea y Sofía deberían confiar no solo en la sabiduría, sino también en la fuerza de su conexión para encontrar el camino de regreso y continuar su misión contrarreloj. El verdadero desafío apenas comenzaba, y con él, una aventura que cambiaría la naturaleza misma de la sabiduría divina para siempre. La oscuridad era absoluta, un velo impenetrable que envolvía a Atenea y Sofía en su abrazo frío y misterioso. El silencio era tan profundo que podían escuchar el latido de sus propios corazones, un ritmo acelerado que delataba la mezcla de miedo y anticipación que sentían. El suelo bajo sus pies era suave, casi etéreo, como si caminaran sobre nubes solidificadas. «Mantente cerca, Sofía», susurró Atenea, su voz apenas audible en la quietud del laberinto. «Este lugar desafía toda lógica y razón. Debemos estar preparadas para lo inesperado». Sofía asintió, aunque sabía que la diosa no podía verla en la oscuridad. «Sí, mi señora», respondió, su voz temblando ligeramente. «Pero, ¿cómo navegaremos en esta oscuridad?». Como si respondiera a su pregunta, una tenue luz azulada comenzó a emanar de las paredes del laberinto. Era un resplandor suave, casi fantasmal, que revelaba intrincados patrones y símbolos grabados en la piedra. Las formas parecían moverse y cambiar cuando no las miraban directamente, como si tuvieran vida propia. Atenea se acercó a una de las paredes, sus ojos grises escudriñando los símbolos con intensidad. «Fascinante», murmuró. «Estos no son simples grabados. Son manifestaciones físicas de emociones y pensamientos». Sofía se acercó también, maravillada por la belleza y complejidad de los patrones. «Los símbolos parecen cambiar según cómo los miro», observó, pasando suavemente sus dedos sobre la superficie de la pared. «Porque reflejan nuestras emociones», explicó Atenea. «Este laberinto es una manifestación física del corazón humano, con todos sus misterios y complejidades. Cada giro, cada pasillo, es un reflejo de nuestros propios sentimientos y pensamientos». Mientras avanzaban por los serpenteantes pasillos, se encontraron con desafíos que ponían a prueba no su intelecto, sino sus emociones. En una cámara, se vieron enfrentadas a ilusiones de sus mayores miedos. Para Sofía, era la imagen de Atenas en ruinas, su conocimiento y cultura perdidos para siempre. Para Atenea, era la visión de sí misma despojada de su sabiduría, vulnerable y olvidada por los mortales a los que había jurado proteger. «No es real», dijo Atenea,
su voz tensa mientras luchaba contra el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Debemos recordar que esto es una prueba, un reflejo de nuestros propios temores. Sofía, temblando ante la visión de su amada ciudad en ruinas, buscó la mano de Atenea. «Juntas, mi señora», dijo con una valentía que sorprendió a ambas. «Enfrentemos estos miedos juntas». En otra cámara, se encontraron con la tentación de sus deseos más profundos. Para Sofía, era la promesa de conocimiento ilimitado, de secretos divinos revelados; para Atenea, era la visión de un mundo perfecto, ordenado por su sabiduría suprema, libre de conflictos y dudas. «Es seductor», murmuró Atenea, sus ojos fijos en la imagen de un mundo ideal. «Pero también peligroso. La perfección no existe, ni siquiera para los dioses». Sofía, luchando contra el deseo de alcanzar los libros prohibidos que flotaban frente a ella, asintió. «La verdadera sabiduría viene de la lucha, del cuestionamiento», dijo, repitiendo las enseñanzas que había aprendido. «No de respuestas fáciles o poder ilimitado». A medida que avanzaban más profundamente en el laberinto, Atenea se encontró luchando cada vez más. Cada decisión basada puramente en la razón los llevaba a un callejón sin salida, cada intento de aplicar lógica pura resultaba en puertas cerradas y pasillos que se desvanecían en la nada. «Mi señora», dijo Sofía después de otro intento fallido de descifrar un acertijo puramente lógico que bloqueaba su camino, «quizás debamos dejar de pensar y empezar a sentir». Atenea miró a su joven compañera con una mezcla de frustración y admiración. La diosa de la sabiduría, acostumbrada a tener todas las respuestas, se encontraba ahora dependiendo de la intuición de una mortal. «Tienes razón, Sofía», admitió finalmente. «Este laberinto no se puede resolver con la mente, debe ser navegado con el corazón». Cerrando los ojos, Atenea intentó algo que nunca antes había hecho: dejó que sus emociones la guiaran. Para su sorpresa, pudo sentir una sutil corriente de energía, como un hilo invisible que los guiaba a través del laberinto. Era una sensación extraña, casi incómoda para alguien que siempre había confiado en la razón pura. «Lo siento», susurró Atenea, sus ojos aún cerrados. «Es como una melodía que no puedo oír, pero que puedo sentir». Sofía, inspirada por la vulnerabilidad y apertura de la diosa, cerró también sus ojos. «Yo también lo siento», dijo suavemente. «Es como si el laberinto nos estuviera hablando, no con palabras, sino con emociones». Juntas, guiadas por esta nueva forma de percepción, comenzaron a navegar el laberinto con una fluidez que antes les era esquiva. Pasaron por cámaras que reflejaban alegría, tristeza, ira, amor, cada emoción una lección, cada sentimiento una pista hacia la comprensión más profunda que buscaban. En una cámara que pulsaba con un suave resplandor rosado, se encontraron rodeadas de recuerdos de amor y compasión. Imágenes de madres abrazando a sus hijos, amigos apoyándose en momentos difíciles, e incluso enemigos reconciliándose flotaban a su alrededor. «Es hermoso», murmuró Sofía, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Atenea, por su parte, se encontró profundamente conmovida. «Nunca había considerado cuán poderosas son estas emociones», admitió. «Siempre las vi como debilidades, distracciones de la razón pura. Pero ahora veo que son una fuente de fuerza en sí mismas». Mientras tanto, en la superficie, Dolor se regocijaba en su aparente victoria. El espíritu del engaño se paseaba por el ágora, sembrando rumores y dudas entre los ciudadanos de Atenas. «¿Han visto a su protectora?», susurraba a los comerciantes. «Atenea los ha abandonado, dejándolos a merced de los caprichos de los otros dioses». Sin embargo, una nueva figura emergió de las sombras: Eros, el dios del amor. Su presencia era sutil, casi imperceptible, pero su influencia se extendía como ondas en un estanque tranquilo. «¿Crees realmente que puedes derrotar a Atenea con trucos tan simples, Dolos?», preguntó Eros con una sonrisa enigmática. Dolos se burló, su rostro una máscara de desdén. «La he enviado al único lugar donde su sabiduría es inútil. Está perdida en un laberinto de emociones, algo que nunca ha entendido realmente». «O quizás», respondió Eros,
Su voz suave pero cargada de poder, la has enviado al único lugar donde puede encontrar la respuesta que busca. El corazón tiene razones que la razón no entiende, después de todo. De vuelta en el laberinto, Atenea y Sofía avanzaban con renovada confianza. Cada cámara, cada prueba, revelaba una nueva faceta de las emociones humanas que Atenea nunca había comprendido completamente. Se encontraron en una sala donde el suelo parecía estar hecho de espejos, reflejando no sus apariencias físicas, sino los aspectos más profundos de sus seres. Atenea se vio a sí misma no como la diosa imponente y distante que siempre había proyectado, sino como un ser lleno de dudas, miedos y, sorprendentemente, un profundo anhelo de conexión. Sofía, dijo Atenea, su voz cargada de una emoción que nunca antes había permitido que otros vieran, creo que estoy empezando a entender. El enigma no es algo que se pueda resolver, es algo que se debe experimentar. La joven asintió, sus ojos brillando con una sabiduría más allá de sus años. Y al experimentarlo, mi señora, quizás encuentre la respuesta que busca. La verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino también comprensión. Mientras avanzaban, las paredes del laberinto comenzaron a brillar con más intensidad. Los símbolos y patrones se movían más rápidamente, como si respondieran a la creciente comprensión de Atenea y Sofía. Estamos cerca, dijo Atenea, sintiendo una energía pulsante que parecía emanar del centro mismo del laberinto. Puedo sentirlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de desafíos emocionales y revelaciones personales, llegaron a una gran cámara circular. En el centro, flotando en el aire, había un espejo de agua cristalina, tan quieto que parecía sólido. El espejo del alma, susurró Atenea con asombro. Creía que era solo una leyenda. Sofía se acercó al borde del espejo, fascinada por su superficie perfectamente lisa. ¿Qué hace, mi señora? Se dice que muestra la verdadera naturaleza de quien se refleja en él, respondió Atenea, su voz mezclada con anticipación y un toque de temor. No lo que eres, sino quien eres realmente. Con un respiro profundo, Atenea se acercó al borde y miró su reflejo. Lo que vio la dejó sin aliento. En lugar de la poderosa diosa de la sabiduría, vio a una joven insegura, llena de dudas y miedos ocultos. Vio su ansia de conocimiento, pero también su temor a lo desconocido. Vio su orgullo en su sabiduría, pero también la soledad que esa misma sabiduría le había traído. Lágrimas, algo que Atenea nunca había experimentado, comenzaron a caer de sus ojos. Toda mi existencia, murmuró, he buscado el conocimiento, creyendo que era la clave de todo. Pero hay tanto que no entiendo, tanto que he ignorado. Sofía, conmovida por la vulnerabilidad de la diosa, tomó su mano. Mi señora, la verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino reconocer lo que no sabemos y estar dispuestos a aprender. Es la humildad de admitir nuestras limitaciones y la valentía de enfrentarlas. En ese momento, el agua del espejo comenzó a brillar intensamente. Imágenes de la vida en la tierra aparecieron en su superficie: amor, pérdida, alegría, dolor, triunfo, fracaso. Atenea las observaba todas, comprendiendo por primera vez la profundidad y complejidad de la experiencia humana. El corazón humano, dijo Sofía suavemente, es un misterio que ni siquiera los dioses pueden comprender completamente. Pero quizás ese sea el punto. La sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta. Atenea miró a su joven compañera con nuevo respeto. Sofía, creo que entiendo ahora. El enigma no era un problema para resolver, era una lección para aprender. La verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino también compasión, empatía y la capacidad de conectar con otros. Mientras hablaba, el agua del espejo comenzó a arremolinarse, formando un vórtice luminoso. De él emergió una figura que Atenea reconoció inmediatamente: era Eros, el dios del amor. Bien hecho, Atenea, dijo Eros con una sonrisa cálida. Has descubierto lo que muchos buscan toda su vida, el equilibrio entre la mente y el corazón. Eros, dijo Atenea, su voz mezclada con sorpresa y comprensión.
¿fuiste tú quien puso esta prueba? El dios del amor asintió. Con la ayuda de las Moires, sí. Vimos que tu sabiduría, aunque vasta, estaba incompleta. Necesitabas entender el corazón para ser verdaderamente sabia. Atenea miró a Sofía, luego de nuevo a Eros. He aprendido más en estos días que en siglos de estudio. Pero, ¿cómo salimos de aquí? El tiempo se agota, y Atenas, el mundo mortal nos necesita. Eros sonrió misteriosamente. El camino de salida es el mismo que el de entrada, Atenea. Solo que ahora, con tu nuevo entendimiento, lo verás claramente. Confía en tu corazón tanto como en tu mente, y encontrarás el camino. Con estas palabras, Eros desapareció, dejando a Atenea y Sofía solas frente al espejo del alma. La diosa cerró los ojos, respiró profundamente, y por primera vez en su existencia, escuchó replemente a su corazón. Vamos, Sofía, dijo Atenea con renovada determinación. Tenemos un enigma que resolver y un mundo que salvar. Y ahora, creo que finalmente estamos preparadas para hacerlo. Juntas, se dirigieron hacia la salida del laberinto, conscientes de que lo que habían aprendido aquí cambiaría no solo el destino de Atenea, sino posiblemente el curso de la historia divina y humana. El laberinto de las emociones les había enseñado que la verdadera sabiduría reside en el equilibrio entre la razón y el sentimiento, entre el conocimiento y la comprensión. Con esta nueva perspectiva, estaban listas para enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara. La cámara central del laberinto de las emociones era un vasto espacio circular, iluminado por una luz etérea que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. El aire vibraba con una energía palpable, como si los mismos cimientos de la realidad fueran más delgados en este lugar. En el centro, flotando a unos centímetros del suelo, se alzaba el espejo del alma, su superficie de agua cristalina tan quieta que parecía sólida. Atenea y Sofía se acercaron con cautela al borde del espejo, sus pasos resonando en el silencio sobrenatural de la cámara. La superficie del agua comenzó a ondular suavemente, como si respondiera a su presencia, reflejando no sus apariencias físicas, sino destellos fugaces de sus pensamientos y emociones más profundas. El espejo del alma, susurró Atenea con asombro, su voz apenas audible en la quietud de la cámara. Creía que era solo una leyenda, un mito entre los mitos. Sofía se inclinó sobre el agua, fascinada por las imágenes cambiantes que veía en su superficie. ¿Qué hace exactamente, mi señora?, preguntó, su voz teñida de curiosidad y un toque de aprensión. Atenea, con los ojos fijos en el espejo, respondió, se dice que muestra la verdadera naturaleza de quien se refleja en él. No lo que eres en apariencia, sino quien eres realmente en tu esencia más profunda. Revela verdades que quizás ni siquiera sabíamos que existían dentro de nosotros. Con un respiro profundo que pareció resonar en toda la cámara, Atenea dio un paso adelante y miró directamente en las profundidades del espejo. Lo que vio la dejó sin aliento, su expresión cambiando de la anticipación al asombro y luego a una mezcla de dolor y comprensión. En lugar de la poderosa diosa de la sabiduría, el espejo le mostró a una joven vulnerable, sus ojos grises llenos de dudas y miedos ocultos que nunca se había permitido reconocer. Vio su ansia insaciable de conocimiento, pero también el temor paralizante a lo desconocido que se escondía detrás de esa búsqueda. El reflejo reveló su orgullo en su sabiduría, un orgullo que rayaba en la arrogancia, pero también la profunda soledad que esa misma sabiduría le había traído, alejándola tanto de dioses como de mortales. Lágrimas, algo que Atenea nunca había experimentado en su existencia eterna, comenzaron a caer de sus ojos, creando ondas en la superficie del espejo con cada gota. Toda mi existencia, murmuró, su voz quebrada por la emoción, he buscado el conocimiento, creyendo que era la clave de todo. He aconsejado a dioses y mortales, convencida de mi infalibilidad. Pero hay tanto que no entiendo, tanto que he ignorado en mi búsqueda de la razón pura. Sofía, conmovida por la vulnerabilidad sin precedentes de la diosa, tomó suavemente su mano. El contacto, cálido y reconfortante, ancló a Atenea en el momento presente, evitando que se perdiera en la vorágine de revelaciones que el espejo le presentaba. Mi señora,
dijo Sofía con una sabiduría que trascendía sus años mortales. La verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino reconocer lo que no sabemos y estar dispuestos a aprender. Es la humildad de admitir nuestras limitaciones y la valentía de enfrentarlas. Quizás esto es lo que el enigma quería que descubrieras. Las palabras de Sofía resonaron en Atenea, mezclándose con las verdades que el espejo le revelaba. En ese momento, el agua del espejo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La superficie antes plácida se convirtió en un torbellino de imágenes y emociones, reflejando no solo a Atenea, sino toda la complejidad de la vida en la Tierra. Imágenes de la experiencia humana desfilaron ante sus ojos: el amor de una madre por su hijo, el dolor desgarrador de la pérdida, la alegría pura de un momento de felicidad, la determinación inquebrantable frente a la adversidad. Vio triunfos y fracasos, momentos de debilidad y actos de increíble fortaleza. Cada imagen, cada emoción, era una lección, una pieza del intrincado rompecabezas que es la existencia. Atenea las observaba todas, su mente divina procesando y comprendiendo por primera vez la verdadera profundidad y complejidad de la experiencia humana. Es abrumador, susurró, aún sin soltar la mano de Sofía. Toda esta emoción, este caos, ¿cómo lo manejan los mortales? Sofía sonrió suavemente. No siempre lo manejamos, mi señora. A veces nos perdemos en ello, otras veces encontramos fuerza que no sabíamos que teníamos. Pero es en ese caos donde encontramos nuestra humanidad, nuestra capacidad de crecer y cambiar. El corazón humano, continuó Sofía, su voz suave pero llena de convicción, es un misterio que ni siquiera los dioses pueden comprender completamente. Pero quizás ese sea el punto. La sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta, en encontrar belleza en la incertidumbre. Atenea miró a su joven compañera con un nuevo respeto, viendo no solo a la mortal que había sido, sino la sabiduría eterna que representaba. Sofía, dijo, su voz cargada de emoción y comprensión, creo que entiendo ahora. El enigma no era un problema para resolver, era una lección para aprender. Mientras hablaba, el agua del espejo comenzó a arremolinarse con más fuerza, formando un vórtice luminoso en su centro. De las profundidades de este vórtice, emergió una figura que Atenea reconoció inmediatamente: era Eros, el dios del amor, su forma etérea brillando con una luz suave y cálida. Bien hecho, Atenea, dijo Eros con una sonrisa que parecía contener toda la compasión del universo. Has descubierto lo que muchos buscan toda su vida: el equilibrio entre la mente y el corazón, la unión de la razón y la emoción. Eros, dijo Atenea, su voz mezclada con sorpresa y una nueva comprensión. ¿Fuiste tú quien puso esta prueba? ¿Quién creó este enigma? El dios del amor asintió, su expresión serena pero con un brillo de picardía en sus ojos. Con la ayuda de las Moires, sí. Vimos que tu sabiduría, aunque vasta, estaba incompleta. Necesitabas entender el corazón, las emociones, el amor en todas sus formas, para ser verdaderamente sabia. Solo entonces podrías guiar rectamente a los mortales y a los dioses por igual. Atenea miró a Sofía, luego de nuevo a Eros, una nueva determinación brillando en sus ojos. He aprendido más en estos días que en siglos de estudio en el Olimpo. Pero, Eros, el tiempo se agota. ¿Cómo salimos de aquí? Atenas, el mundo mortal, nos necesita. Eros sonrió misteriosamente, un gesto que parecía contener secretos del universo. El camino de salida es el mismo que el de entrada, Atenea. Solo que ahora, con tu nuevo entendimiento, lo verás claramente. Confía en tu corazón tanto como en tu mente, y encontrarás el camino. Con estas palabras, la forma de Eros comenzó a desvanecerse, mezclándose con la luz etérea de la cámara. Recuerda, Atenea, su voz resonó mientras desaparecía, la verdadera sabiduría es un viaje, no un destino. Sigue aprendiendo, sigue sintiendo. Atenea y Sofía se quedaron solas frente al espejo del alma, el agua volviendo lentamente a su calma original. La diosa cerró los ojos, respiró profundamente, y por primera vez en su existencia eterna, escuchó rectamente a su corazón.
Sintió el pulso de la vida, la interconexión de todas las cosas, la belleza y el dolor entrelazados que formaban el tejido de la existencia. Vamos, Sofía, dijo Atenea finalmente, abriendo los ojos con una nueva luz de comprensión en ellos. Tenemos un enigma que resolver y un mundo que salvar. Y ahora, creo que finalmente estamos preparadas para hacerlo. Juntas, se dirigieron hacia la salida del laberinto, cada paso resonando con un nuevo propósito. Lo que habían aprendido aquí, frente al espejo del alma, cambiaría no solo el destino de Atenea, sino posiblemente el curso de la historia divina y humana. La verdadera sabiduría, habían descubierto, residía en el equilibrio entre la razón y el sentimiento, entre el conocimiento y la comprensión, entre la mente divina y el corazón humano. Mientras dejaban atrás la cámara del espejo del alma, Atenea sintió una transformación profunda en su ser. Ya no era simplemente la diosa de la sabiduría fría y calculadora, sino una entidad más completa, capaz de sentir y comprender las complejidades del corazón. Con esta nueva perspectiva, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara, para guiar a la humanidad no solo con conocimiento, sino con empatía y comprensión. El camino que se extendía ante ellas era incierto, pero por primera vez, Atenea se sentía verdaderamente preparada para recorrerlo. El enigma divino había sido más que una prueba, había sido una transformación, un renacimiento. Y con cada paso que daban hacia la salida del laberinto, Atenea y Sofía llevaban consigo la promesa de una nueva era de sabiduría, una que uniría el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, en una armonía nunca antes imaginada. El sol se ponía sobre el monte Olimpo cuando Atenea y Sofía emergieron del laberinto de las emociones. El cielo estaba teñido de tonos dorados y púrpuras, como si los dioses mismos hubieran pintado un lienzo para su regreso. El aire fresco y limpio de las alturas divinas contrastaba con la atmósfera cargada y emocional del laberinto, trayendo consigo una sensación de renovación y claridad. «Hemos vuelto», dijo Sofía, maravillada ante la vista del hogar de los dioses. Sus ojos recorrían las majestuosas estructuras de mármol y oro que se alzaban ante ellas, brillando con una luz que no era completamente de este mundo. Atenea sintió, su expresión una mezcla de determinación y nueva comprensión. Sí, pero nuestro viaje aún no ha terminado. Lo que hemos aprendido debe ser puesto a prueba. Mientras ascendían por las laderas del Olimpo, una figura alada descendió del cielo, sus sandalias doradas brillando con cada movimiento. Era Hermes, el mensajero de los dioses, su rostro usualmente jovial ahora marcado por la preocupación. «Atenea», dijo Hermes, su voz cargada de urgencia, «el consejo divino te espera. El plazo está por expirar, y los otros dioses están inquietos. Temen que tu ausencia signifique el fracaso de la prueba». La diosa de la sabiduría intercambió una mirada con Sofía antes de volverse hacia Hermes. Sus ojos grises brillaban con una nueva luz, una mezcla de conocimiento antiguo y comprensión recién adquirida. «Estamos listas», declaró con una voz que resonaba con confianza y serenidad. Hermes los guió a través de los pasillos de mármol del Palacio Olímpico, cada paso resonando con un eco que parecía cargar el peso de la eternidad. Las columnas se alzaban hacia un techo que parecía fundirse con el mismo cielo, y el aire vibraba con una energía divina casi tangible. En la gran sala del consejo, todos los dioses del Olimpo estaban reunidos. El ambiente era tenso, cargado de expectativa y aprehensión. Zeus, padre de Atenea, presidía desde su trono de oro y relámpagos, su mirada penetrante fija en su hija. A su lado, Hera observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, y todos los demás dioses y diosas del panteón griego formaban un círculo imponente, sus auras de poder creando un espectáculo de luces y sombras en constante movimiento. Atenea, retumbó la voz de Zeus, llenando la sala con su autoridad divina, has sido desafiada por un enigma que amenaza tu dominio sobre la sabiduría. El tiempo se agota. ¿Has encontrado la respuesta? Un silencio expectante cayó sobre la asamblea. Todos los ojos estaban fijos en Atenea, esperando su respuesta.
La diosa dio un paso al frente, su presencia irradiando una nueva aura de serenidad y poder que sorprendió incluso a los más antiguos de los inmortales. Padre, dioses del Olimpo, comenzó Atenea, su voz clara y firme, he encontrado no una respuesta, sino una verdad. Una verdad que cambiará para siempre nuestra comprensión de la sabiduría y nuestro papel en el cosmos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos dioses intercambiaron miradas de confusión, otros de intriga. Zeus se inclinó hacia adelante en su trono, su interés visiblemente despertado. Atenea continuó, el enigma decía, lo que la sabiduría no puede comprender, el corazón lo entiende sin esfuerzo. Durante eones, creí que la sabiduría residía únicamente en el conocimiento y la razón. Estaba equivocada. La diosa levantó la mano, y en ella apareció una imagen del espejo del alma, su superficie brillando con los reflejos de las emociones y experiencias que había presenciado. La verdadera sabiduría no es la ausencia de emoción, sino el equilibrio entre la mente y el corazón. Es entender que hay cosas que no podemos entender, y aceptarlas. Es reconocer que la complejidad de la existencia va más allá de lo que puede ser medido o calculado. Los dioses observaban fascinados mientras Atenea compartía vislumbres de su viaje a través del laberinto de las emociones. Imágenes de amor, pérdida, alegría y dolor danzaban en el aire, tocando incluso los corazones inmortales de los presentes. Zeus se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de asombro y orgullo. ¿Y cómo llegaste a esta conclusión, hija mía?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Atenea miró a Sofía, quien estaba de pie silenciosamente a su lado, su presencia mortal un contraste marcado con la divinidad que la rodeaba. Con la ayuda de esta mortal, Sofía, y a través de un viaje que me mostró las profundidades del corazón humano, aprendí que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas, en estar abierto a lo desconocido, en sentir tanto como pensar. De repente, una luz brillante llenó la sala, más intensa incluso que el resplandor de los dioses reunidos. De ella emergió una figura que todos reconocieron inmediatamente, Eros, el dios del amor, el arquitecto secreto del desafío. Atenea habla con verdad, declaró Eros, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a muchos de los presentes. Has superado la prueba no resolviendo el enigma, sino comprendiendo su esencia. Ha aprendido que la sabiduría sin compasión es vacía, que el conocimiento sin entendimiento es estéril. Un silencio asombrado cayó sobre la asamblea. Los dioses procesaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar, algunos con expresiones de iluminación, otros con ceños fruncidos de confusión. Zeus se puso de pie, su presencia llenando la sala con un poder que hacía vibrar el aire mismo. Entonces, declaró, su voz resonando con finalidad, el desafío ha sido superado. Atenea, tu dominio sobre la sabiduría no solo se mantiene, sino que se ha expandido. Has traído una nueva comprensión al Olimpo, una que nos cambiará a todos. Un rugido de aprobación recorrió el consejo. Dioses y diosas se acercaron para felicitar a Atenea, sus rostros reflejando una nueva apreciación por la diosa de la sabiduría. Pero la celebración fue interrumpida por una voz siniestra que cortó el aire como un cuchillo helado. No tan rápido, gritó Dolos, materializándose en el centro de la sala en una nube de humo negro. El espíritu del engaño miró a su alrededor con ojos llenos de malicia. La prueba puede haber sido superada, pero las consecuencias de sus acciones en el mundo mortal aún perduran. Un silencio tenso cayó sobre la asamblea. Atenea se volvió hacia Dolos, su mirada ardiendo con una nueva determinación. ¿Qué consecuencias, Dolos?, preguntó, su voz firme pero cargada de preocupación. Con una sonrisa maliciosa, Dolos agitó su mano, y una imagen de Atenas apareció en el aire. La ciudad, normalmente un faro de orden y civilización, estaba sumida en el caos. Ciudadanos se enfrentaban unos a otros en las calles, el ágora estaba en llamas, y un aire de confusión y miedo envolvía toda la polis. Mientras estabas en tu pequeña aventura de autodescubrimiento, se burló Dolos, su voz goteando veneno, tu querida ciudad ha caído en la anarquía. Sin tu sabiduría para guiarlos, los mortales se han vuelto unos contra otros.
¿de qué sirve tu nueva comprensión si no puedes proteger a aquellos que dependen de ti? El corazón de Atenea se hundió al ver el sufrimiento de su gente. La culpa y la preocupación amenazaban con abrumarla, pero antes de que pudiera responder, Sofía dio un paso adelante, su presencia mortal destacándose aún más en este concilio de dioses. Mi señora, dijo la joven mortal con voz firme, sorprendiendo a todos los presentes con su audacia, quizás este es el verdadero desafío. No solo comprender la sabiduría, sino aplicarla. Mostrar cómo este nuevo equilibrio entre mente y corazón puede sanar no solo a los individuos, sino a sociedades enteras. Atenea miró a Sofía, luego a los dioses reunidos, y finalmente a la imagen de Atenas en conflicto. Con una claridad que nunca antes había experimentado, supo lo que debía hacer. Tienes razón, Sofía, dijo Atenea, su voz cargada de determinación. Y sé exactamente cómo resolverlo. Se volvió hacia Zeus y el resto de los dioses. Padre, hermanos y hermanas del Olimpo, les pido que me permitan descender una vez más al mundo mortal. No para imponer orden desde arriba, sino para guiar a los atenienses hacia la comprensión y la reconciliación desde dentro. Zeus asintió, una sonrisa de orgullo curvando sus labios. Ve, hija mía. Muéstranos cómo esta nueva sabiduría puede cambiar el mundo. Con estas palabras, Atenea se preparó para su descenso, lista para enfrentar su desafío final, salvar a Atenas y demostrar que su nueva comprensión de la sabiduría podía cambiar no solo el mundo divino, sino también el mortal. El destino de una ciudad, y quizás de toda la humanidad, pendía de un hilo, y Atenea estaba determinada a no fallar. El caos reinaba en las calles de Atenas. El aire estaba cargado con el humo de incendios y el clamor de voces enfurecidas. Ciudadanos que una vez vivieron en armonía ahora se enfrentaban unos a otros, cegados por el miedo y la confusión sembrados por Dolos. El ágora, corazón de la democracia y el debate racional, se había convertido en un campo de batalla. En medio de este tumulto, Atenea y Sofía descendieron del Olimpo, sus figuras envueltas en un aura de luz divina que contrastaba fuertemente con la oscuridad que las rodeaba. Al tocar el suelo de la ciudad, Atenea sintió el dolor y la confusión de su gente como si fueran propios, una nueva sensibilidad que su reciente viaje le había otorgado. ¿Cómo podemos detener esto, mi señora?, preguntó Sofía, su voz teñida de preocupación al ver la destrucción que los rodeaba. Sus ojos reflejaban el dolor de ver su amada ciudad sumida en tal caos. Atenea, con una nueva determinación en sus ojos, respondió, no con fuerza, Sofía, sino con comprensión y empatía. Observa y aprende. La verdadera sabiduría no se impone, se comparte. La diosa se dirigió al centro del ágora, donde la lucha era más intensa. Con un gesto de su mano, creó una burbuja de calma que se expandió lentamente, silenciando el caos a su alrededor. Los ciudadanos, sorprendidos por la repentina paz, se volvieron hacia la figura radiante en su centro. Ciudadanos de Atenas, su voz resonó con autoridad divina, pero también con una calidez nunca antes percibida. ¿Qué os ha llevado a olvidar la sabiduría y la razón por las que sois conocidos? ¿Qué temores os han cegado hasta el punto de volveros contra vuestros propios hermanos y hermanas? Un hombre, con el rostro contorsionado por la ira y manchado de hollín, gritó, nos han engañado. Nuestros vecinos conspiran contra nosotros. La ciudad está condenada sin tu guía, Atenea. ¿Y cómo sabéis que es cierto?, preguntó Atenea suavemente, su voz cargada de compasión. ¿Habéis buscado la verdad en vuestros corazones, o habéis dejado que el miedo nuble vuestro juicio? La sabiduría no reside solo en la mente, sino también en el corazón. Sus palabras parecieron penetrar la niebla de confusión que envolvía a la multitud. Poco a poco, los ciudadanos comenzaron a bajar sus armas improvisadas, mirándose unos a otros con renovada conciencia. Atenea continuó, su voz mezclándose con el crepitar de las llamas que aún ardían en partes de la ciudad, la verdadera sabiduría no reside solo en la mente, sino también en el corazón. Os he enseñado a pensar, pero ahora os insto a sentir. Mirad a vuestros vecinos no como enemigos, sino como hermanos y hermanas en esta gran ciudad.
cada uno de vosotros lleva dentro la chispa de la razón y la llama de la emoción. Es en el equilibrio de ambas donde encontraréis la verdadera fortaleza. Mientras hablaba, Atenea tejía un hechizo sutil, no de control mental, sino de claridad emocional. Los atenienses comenzaron a sentir empatía unos por otros, recordando los lazos que los unían, las experiencias compartidas que habían forjado su comunidad. Sofía, inspirada por las acciones de Atenea, se adelantó para dirigirse a sus conciudadanos, atenienses: he caminado entre dioses y he visto maravillas más allá de la imaginación. Pero la mayor maravilla, el mayor poder, reside en cada uno de nosotros. Es nuestra capacidad de pensar y sentir, de razonar y empatizar. La sabiduría no es solo conocimiento, es entendimiento. Entendimiento de nosotros mismos y de los demás. ¿No veis que vuestras diferencias os hacen más fuertes cuando trabajáis juntos? Sus palabras, combinadas con la influencia de Atenea, comenzaron a surtir efecto. Los atenienses empezaron a hablar entre sí, a escucharse replemente por primera vez en días. Lágrimas de reconocimiento y arrepentimiento comenzaron a brotar, y abrazos reemplazaron a los puños cerrados. Pero la paz naciente fue interrumpida por una risa fría y cruel. Dolos, el espíritu del engaño, apareció en una nube de humo negro, sus ojos ardiendo con malicia. ¡Qué conmovedor!, se burló. ¿Creen que unas pocas palabras bonitas y sentimientos cálidos pueden borrar el caos que he sembrado? La desconfianza y el miedo están arraigados demasiado profundamente. Atenea se volvió hacia Dolos, pero en lugar de enfrentarse a él con ira, lo miró con compasión. Dolos, espíritu del engaño, ¿qué heridas en tu propio corazón te llevan a sembrar tanta discordia? ¿No ves que tú también eres parte de este equilibrio cósmico? La pregunta tomó a Dolos por sorpresa. Por un momento, su máscara de maldad se agrietó, revelando una vulnerabilidad inesperada. Yo soy el engaño. Es mi naturaleza, mi propósito, balbuceó, pero su voz carecía de su habitual confianza. Y sin embargo, continuó Atenea, acercándose a él, el engaño puede llevar a la verdad. La duda puede conducir al cuestionamiento, y el cuestionamiento a la sabiduría. Tú también tienes un lugar en este mundo, Dolos. El engaño puede enseñar discernimiento, y el caos puede llevar al orden. Pero debe haber equilibrio. Las palabras de Atenea parecieron penetrar profundamente en Dolos. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una chispa de comprensión. Nunca lo había visto de esa manera, admitió, su forma comenzando a perder su aspecto amenazante. Mientras esta escena se desarrollaba, los atenienses observaban asombrados. Veían a su diosa patrona no solo como una figura de autoridad y sabiduría, sino como un ser capaz de compasión incluso hacia aquellos que les habían hecho daño. Atenea se volvió nuevamente hacia los ciudadanos. Atenienses, esta es la verdadera sabiduría en acción. Comprender que incluso en la oscuridad hay propósito, que el conflicto puede llevar a la comprensión si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y mentes. Vuestra ciudad ha pasado por una prueba difícil, pero habéis emergido más fuertes, más sabios. Mientras hablaba, la ciudad parecía transformarse. Las llamas se extinguían, el humo se disipaba, y un nuevo amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Los ciudadanos, movidos por una comprensión profunda, comenzaron a ayudarse mutuamente, a reconstruir lo que se había destruido, no solo en términos físicos, sino en los lazos de comunidad y confianza. Sofía, parada junto a la diosa, sonrió. Lo has logrado, mi señora. Has demostrado que la verdadera sabiduría puede cambiar el mundo. Atenea asintió, su mirada abarcando la ciudad que ahora se unía en reconciliación. No, Sofía. Lo hemos logrado juntas. Y esta lección, este equilibrio entre razón y emoción, entre sabiduría y compasión, será mi nuevo regalo para la humanidad. Mientras el sol se alzaba sobre una Atenas renovada, Atenea supo que su viaje de autodescubrimiento había llegado a su fin, pero que una nueva era de verdadera sabiduría apenas comenzaba. La prueba final había sido superada, no a través de la fuerza o la imposición, sino a través de la comprensión y el equilibrio.
La diosa miró hacia el Olimpo, consciente de que lo que había ocurrido aquí cambiaría no solo el destino de Atenas, sino la relación entre dioses y mortales para siempre. Con una sonrisa, se preparó para regresar y compartir esta nueva sabiduría con sus pares divinos, sabiendo que el verdadero desafío, vivir y gobernar con esta nueva comprensión, apenas comenzaba. El amanecer pintaba el cielo de Atenas con tonos rosados y dorados, simbolizando el renacimiento de la ciudad después de la crisis. En el Partenón, el majestuoso templo dedicado a Atenea, la diosa se encontraba de pie, su figura esbelta y poderosa recortada contra el horizonte. Sus ojos grises, que habían visto el nacimiento y la caída de civilizaciones, contemplaban la urbe que tanto amaba con una nueva profundidad de comprensión. A su lado, Sofía observaba con asombro cómo los ciudadanos comenzaban su día con un nuevo sentido de unidad y propósito. Las calles, que hace poco habían sido escenario de conflicto, ahora bullían con la energía de la reconstrucción y la renovación. Ha llegado el momento de partir, Sofía, dijo Atenea suavemente, su voz mezclada con una nota de tristeza y anticipación. Pero antes, debemos asegurarnos de que la lección aprendida perdure, que este nuevo entendimiento de la sabiduría eche raíces profundas en el corazón de Atenas y se extienda más allá de sus murallas. Sofía sintió una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. ¿Cómo lo haremos, mi señora? ¿Cómo podemos asegurarnos de que este cambio sea duradero? Atenea sonrió, una expresión que ahora combinaba su habitual sabiduría con una nueva calidez. A través de ti, mi querida Sofía, y de todos aquellos que busquen el verdadero conocimiento. La sabiduría que hemos descubierto juntas no debe quedar confinada al Olimpo o a los templos. Debe vivir en las calles, en las asambleas, en los hogares de cada ciudadano. Con un gesto de su mano, Atenea convocó a los líderes y pensadores más prominentes de Atenas. Entre ellos se encontraban filósofos de barba blanca, artistas con manos manchadas de pintura, políticos con togas inmaculadas y ciudadanos comunes que habían demostrado gran sabiduría durante la crisis. Todos se reunieron alrededor de la diosa y su joven protegida, sus rostros reflejando una mezcla de reverencia y curiosidad. Atenienses, comenzó Atenea, su voz resonando con autoridad divina pero también con una nueva humildad, habéis superado una gran prueba. No solo habéis vencido el caos externo, sino que habéis encontrado el equilibrio dentro de vosotros mismos. Esta es la verdadera victoria, más valiosa que cualquier conquista militar o logro político. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. La verdadera sabiduría, continuó, sus ojos recorriendo los rostros atentos de los reunidos, no reside solo en los libros o en la razón pura. Vive en el equilibrio entre la mente y el corazón, entre el conocimiento y la empatía. Este es el legado que os dejo, la lección que debéis transmitir a las generaciones venideras. Con otro gesto, Atenea creó una imagen etérea en el aire, era el espejo del alma, pero ahora accesible para todos los presentes. En su superficie, podían verse reflejos cambiantes de emociones, pensamientos y verdades profundas. Este es el espejo de la sabiduría integral, explicó. No es un objeto físico, sino una metáfora, una herramienta de comprensión. Reflejará no solo vuestro conocimiento, sino también vuestras emociones y valores. Usadlo para guiar vuestras decisiones, para enseñar a las generaciones futuras, para resolver conflictos con comprensión y empatía. Los atenienses observaban maravillados, algunos extendiendo sus manos como si pudieran tocar la imagen etérea. Sofía dio un paso adelante, inspirada. Mi señora, ¿cómo podemos asegurarnos de que este mensaje se extienda más allá de Atenas? El mundo es vasto, y hay muchos que podrían beneficiarse de esta sabiduría. Atenea sonrió, orgullosa de su joven protegida. Tú, Sofía, serás mi emisaria. Viajarás por el mundo, compartiendo esta nueva comprensión de la sabiduría. Y para ayudarte en tu misión, la diosa tocó la frente de Sofía, impartiéndole una fracción de su poder divino. Una luz dorada envolvió a la joven por un momento, y cuando se disipó, Sofía se irguió con una nueva aura de confianza y propósito. Te concedo el don de la inspiración, declaró Atenea.
donde quiera que vayas, despertarás en otros el deseo de buscar este equilibrio entre razón y emoción. Tus palabras llevarán el peso de la verdad, y tu presencia inspirará a otros a mirar dentro de sí mismos. Sofía se tambaleó, abrumada por la responsabilidad y el honor. Lo haré con orgullo, mi señora. Llevaré tu mensaje a todos los rincones del mundo conocido. Mientras tanto, en las sombras del templo, una figura observaba la escena con una mezcla de curiosidad y cautela. Era Dolós, el espíritu del engaño, pero su presencia ya no emanaba malicia. En su lugar, había una sensación de reflexión, de cambio en proceso. Atenea, sintiendo su presencia, se volvió hacia él. Dolós, tú también tienes un papel en este nuevo orden. El engaño y el caos, en su justa medida, pueden llevar a un mayor discernimiento y resiliencia. ¿Aceptarás la tarea de proporcionar desafíos que fortalezcan la sabiduría de los mortales, en lugar de buscar su destrucción? Sorprendido por la oferta, Dolós emergió de las sombras. Los atenienses se tensaron al verlo, pero la calma de Atenea los mantuvo en su lugar. «Acepto, Atenea», dijo Dolós, su voz cargada de una nueva humildad. «Quizás yo también tenga algo que aprender sobre el equilibrio». Con todos los elementos en su lugar, Atenea se preparó para su partida. Pero antes, se dirigió una última vez a los atenienses reunidos: recordad siempre que la verdadera grandeza de Atenas no reside en sus edificios o en su poder, sino en la sabiduría y la compasión de su gente. Que este día marque el comienzo de una nueva era, donde el conocimiento y la empatía vayan de la mano. Sed faros de esta nueva sabiduría para el mundo. Con estas palabras, Atenea comenzó a ascender hacia el Olimpo, su forma volviéndose cada vez más etérea. Los atenienses observaban con asombro y reverencia, conscientes de que habían sido testigos de un momento trascendental en la historia. Sofía, con lágrimas en los ojos pero determinación en su corazón, se volvió hacia la multitud. Compañeros atenienses, nuestra labor apenas comienza. Llevemos el mensaje de Atenea no solo a través de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Que cada decisión que tomemos, cada interacción que tengamos, refleje este nuevo entendimiento de la sabiduría. En los días y años que siguieron, Atenas floreció como nunca antes. El espejo de la sabiduría integral se convirtió en el centro de una nueva filosofía que se extendió por todo el mundo conocido. Sofía, fiel a su promesa, viajó por tierras lejanas, inspirando a reyes y campesinos por igual con las enseñanzas de Atenea. Dolós, por su parte, cumplió su papel con una nueva perspectiva. Sus desafíos, aunque a veces desconcertantes, llevaron a muchos a profundizar en su comprensión de sí mismos y del mundo que los rodeaba. En el Olimpo, Atenea observaba con satisfacción el desarrollo de los eventos. Su prueba personal se había convertido en un catalizador para el crecimiento de toda la humanidad. La diosa de la sabiduría había aprendido quizás la lección más importante de todas, que la verdadera sabiduría es un viaje continuo, no un destino. Mientras contemplaba el futuro, Atenea sonrió. El enigma que una vez amenazó su existencia se había transformado en el mayor regalo que podía ofrecer al mundo, una sabiduría que abarcaba tanto la mente como el corazón, una comprensión que trascendía el mero conocimiento para tocar la esencia misma de lo que significaba ser humano. Y así, la historia de la maldición de Atenea llegó a su fin, pero su impacto perduró a través de los siglos, moldeando el pensamiento y la filosofía de generaciones venideras. En cada acto de comprensión, en cada momento de empatía, en cada búsqueda de conocimiento equilibrado con compasión, el legado de Atenea vivía, un testimonio eterno del poder transformador de la verdadera sabiduría. Fin.